Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 29. Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa, y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso. Mientras que hay otros que, incluso después de oír hablar de ella, no logran comprenderla en absoluto. Es sin duda muy asombroso el hecho de que el alma atómica se halla en el cuerpo de un gigantesco animal o en el cuerpo de un gigantesco árbol baniano y también en los microbios, millones y billones de los cuales ocupan tan solo 1 centímetro de espacio. Hombres con un escaso acopio de conocimiento y hombres que no son austeros no pueden entender las maravillas de esta chispa espiritual, atómica e individual, pese a que lo explican los más grandes de todas las autoridades del conocimiento, quien le impartió lecciones incluso a Brahma, el primer ser vivo del universo. Es que es difícil comprender el alma. Por eso dice, algunos la describen como algo asombroso, algunos la ven como algo asombroso. Pero sin embargo, a pesar de que es algo tan asombroso, hay gente que no lo comprende. Y por otro lado también es difícil entender de que un alma tan pequeñita, ¿no? O sea, tan pequeña que no la podemos ver, invisible, pueda mover el cuerpo de un elefante, una jirafa, y también puede mover el diminuto cuerpo de un microbio. O sea, toda la creación está movida por algún espíritu, ese alma, que es lo que mueve todo. Claro, es difícil que todo el mundo lo pueda comprender. Por eso que Krishna dice, de miles que buscan la verdad, tal vez alguno se busca el conocimiento. Y de esos que buscan el conocimiento, tal vez uno logra comprenderme. Porque es muy difícil entender el conocimiento trascendental, ¿no? de este conocimiento del alma. Pero más allá del entendimiento del alma, lo importante es convertirse en un ser humano espiritual. Y dice que cuando una persona llega a lograr ese estado, ya incluso no necesita ni adorar a los dioses, o sea, nosotros tenemos los dioses, adoramos dioses, porque es nuestra manera más simple de poder tener contacto con ellos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a las formas. Nosotros vemos a Krishna con una forma y lo adoramos en su forma. Pero cuando uno tiene un estado ya un poco más avanzado, el Brahmana, el ser espiritual, ya puede ver a Dios en todos los elementos. En un árbol, en un perro, incluso en un come perro, en cualquiera, en todas las entidades vivientes hay un alma espiritual. Y una persona con un poquitito de capacidad espiritual puede ver solamente seres espirituales en todo el mundo. Eso es avanzado. Bueno, pero nosotros vamos a tratar de ver el alma espiritual en todas las entidades vivientes. Ya, la seguimos. Hare Krishna. Namaste.